quien ha acompañado jurídicamente los casos y quien también es integrante del Comité por la Libertad de Alberto Patistán. Bueno, pues qué mejor para dar testimonio de las injusticias que se viven en el sistema de justicia mexicano, en el sistema penitenciario mexicano, que los compañeros solidarios de la Voz de la Mate e integrantes de la Voz de la Mate. ¿Quién mejor para hablar del profesor Patistán en estos últimos años que ellos, quienes lo acompañaron en esta demanda de justicia, en esta lucha por los derechos humanos de las personas que estaban presas junto con ellos? La situación jurídica del profesor Alberto Patistán es la siguiente. El expediente, el recurso de reconocimiento de inocencia que hemos interpuesto la defensa del profesor Alberto Patistán se encuentra actualmente en un tribunal federal con residencia en Chiapas. Es el primer tribunal colegiado del 20º circuito con residencia en Chiapas. El día de hoy terminaron de llegar todas las sentencias de diversos juicios de amparo que nosotros ofrecimos como pruebas documentales públicas para este recurso de reconocimiento de inocencia. La defensa ofrecimos 15 sentencias que habían sido resueltas por tribunales federales y también por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hacen a veces una prueba documental pública, pero también ofrecimos las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas, que son interpretaciones de la ley que derivaron de estas sentencias. Esas tesis son publicadas en un periódico oficial del Poder Judicial de la Federación y por eso tenemos que también son documentos públicos. Estos documentos públicos nosotros estamos diciendo que invalidan las pruebas que sirvieron de sustento para sentenciar al profesor Alberto Patistán. En breve, el tribunal colegiado, en las próximas semanas, el tribunal colegiado tiene que designar un magistrado de los 3 magistrados que componen este tribunal, el cual elaborará un proyecto de sentencia y la resolución que se dicte tiene que ser un consenso o tiene que haber una mayoría de 2 magistrados mínimo. Nosotros sabemos que ya están trabajando en este proyecto incluso desde días antes, lo cual a nosotros realmente nos preocupa. No puede ser que ya estuvieran trabajando en el proyecto de resolución del asunto sin que tuvieran todos los elementos como son las pruebas que hoy terminamos de llegar a este tribunal colegiado. Eso nos preocupa porque creemos que no hay seriedad en la forma en que van a resolver. Hacemos un llamado al Consejo de la Judicatura Federal, al ministro Juan Silva Mesa como máxima autoridad dentro del Poder Judicial de la Federación, para que esté atento de esta situación. Les repito, sabemos que ya han estado trabajando en el proyecto, pero sobre todo nos preguntamos cómo pueden trabajar en un proyecto de resolución si no tienen todavía todos los elementos, el secretario que lo esté elaborando para resolver. Este secretario es de la ponencia del magistrado Manuel de Jesús Rosales, es uno de los magistrados que compone este tribunal federal y obviamente es probable que el proyecto de resolución pues le va a tocar a este magistrado. Una vez que le asignen magistrado ponente a este asunto, la ley otorga un plazo de 10 días para que resuelva el tribunal federal. Se pueden cumplir los 10 días o incluso pueden ser 1 o 2 días. Estaremos en posibilidad de saber incluso unos días antes porque tienen que listar el asunto y decir qué día se va a discutir, entonces estaremos en posibilidad legalmente de saber qué día se debate y en consecuencia saber si le otorgan el reconocimiento de inocencia al profesor Patistán. Creemos que esta es una oportunidad para el Poder Judicial de la Federación de demostrar realmente que su agenda es el compromiso con los derechos humanos, que su agenda es el compromiso con la comunidad, con las comunidades indígenas, que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento decidió no traer el asunto, si este Tribunal Federal es independiente, no recibe presiones o no se deja influir por la determinación de quienes tienen una jerarquía superior, pues tienen que resolver quitando todo eso y realmente atendiendo los argumentos que se han esgrimido en el recurso de reconocimiento de inocencia. Jurídicamente hay elementos para que se reconozca la inocencia del profesor Patistán. Aquí el Poder Judicial de la Federación tiene la oportunidad de poner el ejemplo y además generar un precedente importante que realmente tiene la intención de interpretar y aplicar el derecho de una forma completamente distinta a la que se venía haciendo en las últimas décadas en este país. Una obligación que además tiene a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos
Por eso creemos que hay elementos jurídicos suficientes. Irónicamente, pero además de manera justificable, la demanda de libertad del profesor Pakistán, la demanda del reconocimiento de su inocencia, ha sido una demanda que ha unido a diversos sectores en la población, no solamente a los sectores de la lucha social y a las ONGs también, sino también a instituciones y a personas que están dentro o que tienen cargos públicos, como reiteradamente lo ha expresado el propio gobernador de Chiapas, se ha expresado por la libertad del profesor Pakistán, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, la Cámara de Senadores ha exhortado al Poder Judicial a que revise a fondo el asunto, el mismo Ejecutivo Federal también lo ha hecho, como es mediante se me fue el nombre ahorita, pero es quien se encarga de toda la política que tiene que ver con los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz, perdón. Entonces creo que esta ha sido una demanda que ha unificado a diversos sectores y actores políticos y sociales. Solo falta que el Poder Judicial de la Federación reconozca, que vea que tiene la oportunidad de demostrar ante la sociedad que se está haciendo justicia. ¿Quién juzga a los jueces? ¿Quién juzga a los juzgadores? Pues solamente nosotros como sociedad. Si el Poder Judicial de la Federación no reconoce la inocencia del profesor Pakistán, se va a acumular una mancha más de tantas que ha dejado, de tantos huecos que ha dejado en la justicia mexicana. Ha tenido aciertos, eso lo reconocemos, pero también ha tenido desaciertos, y este puede ser uno si no reconoce la inocencia del profesor Pakistán. Entonces, hacemos un llamado. Consideramos que a mediados del mes de agosto, en la tercera semana de agosto, se estará resolviendo el recurso de reconocimiento de inocencia, y bueno, esta es la última vía jurídica, incluso ya extraordinaria, que tendría el profesor Pakistán para quedar libre. Si no se reconoce la inocencia del profesor Pakistán, en el plano nacional ya no habría otro recurso jurídico, se tendría que acudir al sistema interamericano, o incluso darle una salida de otro tipo, como una salida política. Política me refiero, no quiero decir que el Poder Judicial o los poderes judiciales no tomen sus resoluciones muchas veces en base a intereses de tipo político. Sí, a lo que me refiero con una salida política es que le corresponda a otro órgano, como de lo que se ha estado hablando mucho, como podría ser el indulto, o incluso, me atrevo a decir, una amnistía, pero que bueno, esta es una determinación que el propio profesor Pakistán tendría que tomar y que a nosotros no nos correspondería. Gracias.